Todos los planetas que pueblan el espacio infinito están constituidos de la misma manera. Todos tienen en su constitución los 4 círculos clásicos de la filosofía antigua, conocidos como tierra, paraíso, infierno y cielo. Si partimos desde el punto de vista dimensional, podríamos decir que estas regiones están todas pobladas por diferentes clases de criaturas. Los humanos poblamos la zona llamada tierra. Desde el punto de vista dimensional diríamos que es la región tridimensional, las 3 dimensiones que perciben los sentidos. Enseguida tendríamos la región pentadimensional, también conocida con el nombre de eternidad o paraíso, de modo que inmediatamente después de la tierra está el paraíso, la eternidad. De la superficie del mundo tridimensional hacia arriba están las zonas celestiales, lo que se conoce como los cielos, el reino de los cielos, donde viven también las criaturas llamadas dioses, los seres superiores, los seres divinos, aquellos que o no cayeron en la generación animal o se levantaron de la generación animal. La generación animal comenzó con la caída paradisíaca, de modo que todos caímos en la generación animal. Comenzamos a tener un comportamiento animalesco. Después de esa caída paradisíaca, miles, millones de seres humanos ingresaron a las zonas sumergidas, conocidas también como infierno. La salida de los mundos infiernos, de las regiones infernales del planeta, se procesa después de miles de años, de modo que las almas subdesarrolladas inician su proceso por el reino mineral del planeta. Después ingresan al reino vegetal, después ingresan al reino animal, hasta volver al estado humano. Ese es un viaje también milenario, el viaje desde el infierno hasta el reino de la luz solar. De modo que calculen ustedes la necesidad que tenemos de impedir el ingreso al reino mineral. Después de vivir las 108 vidas correspondientes, los seres humanos ingresan al reino mineral por el camino de la muerte segunda. Todo ese movimiento se está procesando constantemente. Gentes que están entrando al reino mineral sumergido después de su ciclo de vidas y muertes. Gentes que están ingresando a la región paradisíaca, a la eternidad. Dicen las sagradas escrituras del Oriente que aquellas personas cuyas obras malas superan a las obras buenas ingresan al infierno. A la Vichy dirían los libros tibetanos, hindúes.
Si las obras buenas y las obras malas se equiparan, entonces hay una región especial para ese tipo de personas y le llaman la región purgatorio. No entran al infierno porque sus obras malas no eran superiores a las buenas y sus obras buenas no eran superiores a las malas. Entonces ingresan al purgatorio, al planeta purgatorio, como su nombre lo dice, a purgar todos sus delitos. No es el infierno, pero hay que limpiarse de todos los delitos cometidos. De modo que la vida de todos los planetas, especialmente del planeta Tierra, están constantemente en ese movimiento, en ese ir y venir. Así es que deben ustedes comprender que nada está así como al azar, nada está así como suelto por ahí, todo está sujeto a leyes, todo está sujeto a procesos. Por eso es que cuando ingresamos por este camino, debemos tener el conocimiento de la vida y de la muerte. No podemos ignorar los procesos de la vida y de la muerte, incluyendo la muerte segunda. Es claro que el proceso para liberarnos de la muerte segunda se llama la muerte mística, aquella muerte donde todos los elementos infrahumanos que cargamos dentro deben ser eliminados para poder ascender a la región paradisíaca, a la eternidad. No existe ninguna ley que nos obligue a vivir dentro de la generación animal. La generación animal se especifica principalmente por la utilización de los órganos sexuales. No deben olvidar que el sexo es una parte muy trascendente de la vida de los seres humanos. Hombres y mujeres están constantemente buscándose sexualmente, porque la función sexual es la que determina todos esos procesos de la atracción de lo masculino y lo femenino. De modo que la generación animal comenzó justamente cuando fue violado el precepto de la ley de Dios, que dice no fornicar. Cuando Moisés escribió los 10 mandamientos, estaba estableciendo lo que se llama el código para los delincuentes. Los 10 mandamientos no son para los seres superiores, sino para los delincuentes que constantemente están violando las normas básicas de la coexistencia. De modo que el ingreso a los cielos, el ingreso al paraíso, el ingreso al infierno o el retorno a la vida tridimensional están estipulados por los procesos de la propia vida de los seres humanos, por los procesos personales de cada ser humano. Así es que lo común y corriente es que las multitudes humanas, después de cumplir su ciclo de muertes y nacimientos, ingresen al reino mineral, para servir de consistencia a las capas minerales del planeta. No crean ustedes que el planeta es algo que subsiste así
así nomás porque sí. El planeta tiene sus procesos químicos que lo van alimentando, de modo que las multitudes humanas alimentan eso que se llama la vida orgánica. Cuando nosotros abandonamos la vida común y corriente, cuando abandonamos los hábitos y costumbres de la vida animalesca, entonces nos libramos de ser comidos por los procesos de la vida orgánica. La naturaleza necesita a los seres humanos así como son, con excepción de su perversidad. De modo que salirse de la vida común y corriente, comenzar la práctica de otras formas de vivir, significan para la propia naturaleza algo como un escape. Por eso es que Jesucristo no prometió la salvación a las multitudes, sino a los muy pocos. Porque si las multitudes iniciaran su proceso de autorrealización, eso provocaría un desastre en la economía de la vida orgánica. De modo que la naturaleza no intenta nada contra los pocos, porque a ella le interesan los muchos, las multitudes. De modo que el proceso de la ascensión psicológica y espiritual no afecta los intereses de la naturaleza, los procesos de la economía de la naturaleza. Así es que deben ustedes comprender que vamos mediante la práctica de la enseñanza y conocimiento ascendiendo, levantándonos, escapando, y aunque ustedes no puedan notarlo al comienzo, más adelante, cuando su conciencia personal de cada uno de ustedes vaya elevándose, entonces irán ustedes percibiendo la distancia que se establece desde el punto de vista donde partimos al punto de vista donde nos encontramos. Esto es lo que ustedes necesitan comprender, sentir constantemente, que estamos trabajando por nuestra propia liberación, que estamos trabajando por nuestro escape, por nuestra huida, por nuestro propio éxodo personal. Así pues que las zonas donde pueden habitar seres humanos se llaman así: cielos, infierno, paraíso, tierra. Cuando visitamos las zonas paradisíacas del planeta, nos encontramos allí con la vida primogénea en todo su esplendor. Los seres humanos de otros planetas que no cayeron en la generación animal se encuentran ya viviendo la vida paradisíaca. Por eso es que sería inútil que los astronautas terrícolas quisieran encontrar a los marcianos, a los venusinos, jupiterianos, viviendo en el mismo nivel que los terráqueos, porque esos seres se elevaron mediante el plan divino hacia la vida superior, hacia la vida angelical. Ya les he explicado varias veces que la vida angélica es el siguiente nivel de la escalera de Jacob.
Así como por debajo de nosotros está la vida animal, por encima de nosotros está la vida angélica. Para alcanzar ese nivel de vida, necesitamos desconectarnos por completo de eso que se llama hábitos y costumbres. Los seres humanos, las multitudes humanas viven en función de sus hábitos y sus costumbres. Y no me estoy refiriendo a la vida externa, me estoy refiriendo a la vida interna. Los hábitos son todos de naturaleza mental, emocional, motriz, instintiva y sexual. Es en esas funciones donde están los hábitos y las costumbres. De modo que si de verdad queremos elevarnos hacia la vida paradisíaca, si de verdad queremos alcanzar el nivel de la eternidad, debemos morirnos aquí y ahora. Esa creencia que solo después de la muerte corporal vamos a irnos a algún lado es falsa, porque los hábitos y costumbres continúan donde quiera que estemos, dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. De modo que de ninguna manera podrían entrar a las regiones superiores del planeta aquellas criaturas que no hubiesen pasado por la transformación, por el nacimiento segundo del que habló Jesús a Nicodemos. De modo que deben ustedes comprender que esta enseñanza lo que propone y pregona es un nuevo ser que debe nacer ahí mismo, donde está el viejo ser. Por eso Jesucristo a sí mismo se llamó el Hijo del Hombre. Cuando hemos muerto en sí mismos, entonces nace el Hijo de aquello que se llamaba hombre o mujer. Y en eso es en lo que tenemos que poner toda nuestra atención, todos nuestros esfuerzos. Debemos pasar del nivel de las crisálidas al nivel de las mariposas. Debemos pasar del nivel de las semillas al nivel de los árboles. Si la semilla no muere, la nueva planta no surge. Así es que las regiones superiores del espacio y del planeta están pobladas también por criaturas de otros niveles de ser. Por debajo, en las regiones infernales, existe lo que se llama la desintegración, la muerte segunda. Aquella obra extraordinaria llamada la Divina Comedia enseña con lujo de detalles cómo es la vida en los mundos infiernos, en las regiones sumergidas del planeta. De modo que el trabajo sobre sí mismos, el trabajo de la transformación íntima, tiene que ser tenaz, persistente, constante. No acomodarnos, no decir esto lo voy a dejar para después. Hay que trabajar ahora, constantemente. Hay que cambiar tantas cosas. Hay que cambiar y eliminar tantas cosas. Pero la vida no tendría otro significado, sino el de transformarnos, el de crecer, el de elevarnos constantemente, para así poder alcanzar otros niveles de la vida universal. En las regiones de la eternidad encontramos aquellos seres
que ya se desconectaron por completo de la forma de la vida humana. Sin embargo, esos seres superiores no se detienen en ese nivel de ser, siguen trabajando para alcanzar el nivel de la vida de los arcángeles. Los arcángeles siguen trabajando hasta alcanzar la vida de los serafines. Y así va el proceso de las diferentes perfecciones hasta alcanzar el nivel del absoluto mismo. Pero ¿qué otra finalidad puede tener la vida? El vivir, el existir. ¿Qué otra finalidad puede tener? De modo que el proceso de la muerte mística al comienzo se nos aparece como difícil, como impenetrable, pero en la medida que vamos progresando, que vamos avanzando en el camino secreto, vamos sintiendo una gran necesidad de ir siempre avanzando. Ya no queremos volver atrás, ya no queremos volver a la vida inconsciente y mecánica, ya no queremos volver a la generación animal. De modo que en esta noche quiero que comprendan con más profundidad esa necesidad imperiosa de avanzar, de alcanzar otros niveles superiores de ser, porque de lo contrario iríamos por el camino que conduce a las zonas inferiores. Así es que el proceso de la muerte segunda puede ser evitado trabajando con la muerte mística. Algo que quisiéramos aclarar sobre estos aspectos. Tienen la palabra. El absoluto es un nivel de ser o es una dimensión. El absoluto también se conoce como el protocosmos, de donde todo emana y surge. Es la fuerza suprema que hace surgir toda la existencia de los mundos, de las galaxias, de los soles. De modo que es la madre cósmica, es el Prakriti de los hindustanes, es el vientre sagrado de toda la creación. De modo que todos los seres que regresan al absoluto y se absorben en él se parecen a las gotas que componen el mar, con la diferencia de que allí todas las gotas serían conscientes de su propio ser. Eso es el absoluto. Pero hablemos, inquiétense, desarrollen la capacidad de inquirir. Todos necesitamos inquirir para saber. Dígame. Maestro, mientras están dando estamos en el proceso de las 108 vidas, durante ese proceso no hay muerte segunda, sino acabadas las 108 vidas. Sí. ¿Y cuántas veces se repiten las 108 vidas? ¿Cuántas veces 108 vidas? Dice que antes que termine el proceso del gran pralaya, del gran día cósmico, las almas pueden ingresar al infierno y volver a salir durante 3000 veces. Después de las 3000 veces, el espíritu universal de vida absorbe su esencia y ahí termina con el rótulo de fracaso. Ya no hay sector. Ya no hay más nada. Porque cuando el absoluto inicia su proceso de absorción de la vida universal, no admite
egos pluralizados. Los egos pluralizados no ingresan al absoluto. Antes de eso se desintegran en los infiernos, mediante el proceso de la muerte segunda. De modo que hay que darle duro a la antítesis de la muerte segunda, que es la muerte mística, el morir en sí mismos. La negación permanente a la manifestación de todo lo que tenga olor a ego nos conduce inevitablemente a la muerte segunda. Varias veces les he hablado de los 3 aspectos básicos para la muerte de los agregados psicológicos. Descubrir. El descubrir es sumamente necesario porque nosotros no nos conocemos. De modo que mediante el estado de alerta nos autodescubrimos. Comenzamos a conocer la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, la gula, el orgullo. Y cuando descubrimos estos agregados, ya no podemos vivir con ellos. Sentimos como si estuviéramos viviendo con un ladrón dentro de casa. ¿Quién podría descansar tranquilamente sabiendo que dentro de su casa hay un ladrón, un asesino, un lujurioso, etcétera, etcétera? De modo que eso es lo extraordinario del autoconocimiento. Conocernos a sí mismos y ser imparciales, quiero decir, no dándole ninguna autoridad a ningún agregado para que hable o actúe en nuestro nombre.